Resuelto el asunto técnico, dejo con ustedes al licenciado José Alfredo Hernández Mayoral para la segunda disertación sobre el texto que se nos presenta. Resuelto el asunto técnico, que espero que Néstor no interprete como una preferencia. Pero viste, yo siempre me hago quitar. Buenos días a todos y aparte de agradecer al presidente de esta universidad por la invitación, Héctor Luis, al autor, naturalmente quiero agradecer particularmente la buena referencia que hace de mí el compañero y amigo Néstor Duprey, que alguna gente que sigue la cosa política de cerca de Puerto Rico no comprende, particularmente si escuchan el programa de radio de él, donde en muchas ocasiones cojo críticas severas de parte del amigo Néstor, y la gente me dice: pero ¿cómo tú eres amigo de ese señor que habla que dice esas cosas de ti en el programa de él? Bueno, dice las cosas de opiniones que yo tengo que difieren de la de él, como van a haber algunas ahora, con referencia a las lecciones que nos da este extraordinario libro, cuya primera reacción que todo el que lo lea va a tener es el nivel de detalle, el nivel de particularidad. El profesor de literatura de la Universidad de Yale, Harold Bloom, en uno de sus libros planteó la interrogante de ¿por qué leemos? Sé que gran parte de la audiencia va a decir: leemos porque el profesor nos ordena leer y es necesario para aprobar el examen, pero él no se refería a eso. Él se refería a por qué leemos voluntariamente, qué nos lleva a hacer un ejercicio que consume tiempo, requiere concentración, qué pretendemos sacar de esa lectura. No hay una contestación apropiada, o yo no he escuchado una contestación completamente acertada que recoja enteramente las razones por las cuales uno lee. Su conclusión fue que el ser humano solo tiene durante su vida una cantidad limitada de experiencias. Está limitado a su entorno y está limitado por los años y a las circunstancias que se le den. Y que a través de la lectura las personas logran obtener y acumular una cantidad de experiencias adicionales a las que no podrían aspirar, y de variedad de experiencias a las cuales no pueden aspirar obtener directamente con sus vidas. Él está hablando de literatura, él está hablando de lectura de ficción, de construcciones, de sucesos y de personas y de perfiles psicológicos de personas, pero aplicaría eso que él dice igualmente a la lectura de la historia. Bueno, y se puede plantear ¿por qué uno lee historia? Bueno, uno no lee historia necesariamente para saber qué pasó. Nadie va a coger el libro de Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y la creación del Estado Libre Asociado, para enterarse que en el 1952 se creó el Estado Libre Asociado. Eso no lo sabemos. Y que fue un proceso iniciado por la Ley 600, eso más o menos lo sabemos. Leemos un libro como este para ir enterándonos no solo de qué pasó, sino de todos los qué pasó que llevaron a ese gran qué pasó en 1952. Pero ya eso no es leer para enterarse qué pasó, ya eso es leer para comprender cómo pasó y por qué pasó. Y me parece a mí que una de las razones que llevaron a que yo fuera uno de los que presentara este libro es lo que yo saco de una lectura de un libro como este, con el nivel de detalle que tiene este libro. Ya Néstor le dijo todos los capítulos, la manera que está organizado este libro, pero para mí, y creo que para ustedes, en la discusión que se da en Puerto Rico todos los días sobre el tema del estatus de Puerto Rico,
el valor que tiene un libro como este es enseñarnos a todos a tener la experiencia que ustedes directamente no pueden tener. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cuál es el terreno del juego real donde se da la discusión del estatus de Puerto Rico? Una de mis mayores molestias en el debate de estatus que he tenido, yo ocupo ya hace 6 o 7 años la posición de secretario de Asuntos Federales del Partido Popular, y me ha tocado un tiempo ni remotamente tan complejo como el del 50 al 50, o vamos a decir, el del 46 al 52, ni cerca de lo complejo de eso, ni ha requerido la habilidad de un Fernando Isern, ni la sabiduría de un Muñoz Marín. Pero ha sido un periodo donde ha habido actividad sobre el tema de estatus en el Congreso de los Estados Unidos. No una medida de estatus, no 2, sino vamos ahora por la tercera. Y en ese proceso he tenido mucha discusión pública en Puerto Rico sobre ese tema. Y lo que más me molesta de esa discusión es cuando uno debate el tema y los argumentos que vienen en contra le demuestran a uno que el que está argumentando no entiende a los retos que uno se enfrenta con este tema en el Congreso de los Estados Unidos y también en el Ejecutivo de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son los problemas que surgen y cuáles son los retos que se tienen? Yo lo miro como está mirando a alguien que quiere jugar baloncesto con una bola de fútbol americano. No se puede. Y te plantean cosas que son irreales y uno sabe que son irreales, pero uno no encuentra cómo comunicar adecuadamente cuán irreal es lo que se le está planteando a uno. Este libro contiene todo lo que dice Néstor, pero yo me quiero concentrar en 2 o 3 sucesos que están en el libro. Primero, entra en gran detalle en el proceso de la aprobación de la ley de gobernador electivo. Previo a la creación del Estado Libre Asociado, se le autoriza a Puerto Rico, por ley del Congreso, a elegir a su gobernador. Eso hoy, tantos años después, suena como obvio que eso tenía que suceder. No es concebible que Puerto Rico llegase a ser posesión de los Estados Unidos en 1898, se pusiera un gobierno militar, luego se le diera bajo la ley Foraker el derecho, o no, el derecho no, se le diera el poder de elegir una cámara baja y hasta ahí. Luego, con la ley Jones, se le ampliara para elegir también Senado, se le diera ciudadanía a los puertorriqueños, hasta ahí. Y había como una evolución lógica que eventualmente iba a desembocar en que también se le permitiera al pueblo de Puerto Rico elegir su gobernador. Hoy día uno piensa, pues eso iba a suceder. Cuando uno lee este libro y uno ve que es algo que sí iba a suceder, pero por poco no sucede. Y las razones por las cuales no sucede, yo no me voy a meter en detalle sobre eso, primero porque tomaría mucho tiempo y segundo siguiendo la doctrina de Duprey, que uno lo que hace es que provoca el interés en leer el libro, no decirle lo que está en el libro, porque entonces baja el interés de leer el libro, no porque no sea interesante, sino porque ya se enteran, ¿verdad? Pero la narración que hace en gran detalle de cómo esta medida, que se entendía que era una medida sin controversia, empieza a surgir la dinámica del Congreso de las enmiendas que pueden venir plenamente sinceras o por el convencimiento del legislador, o enmiendas que vienen malintencionadas para dañar el proyecto. Y como estamos en el último día de la legislatura y el proyecto está en el Senado sin aprobarse, y un senador empieza a provocar que se posponga la discusión, y se posponga la discusión, y se posponga la discusión, con miras a que se agote el día y no se logre aprobar la medida de gobernador electivo en Puerto Rico. Yo sabía el cuento, no con ese nivel de detalle, sabía que esto había ocurrido ya
a minutos de acabarse la sesión legislativa. Y no se asombra la función de Fernó Gisern, comisionado residente, esperando ansiosamente en el Senado, porque el Senado le hace enmienda, creo que a las 11:55 de la noche, para correr hacia la Cámara de Representantes, porque si el Senado la enmendó, pues tiene que volver la Cámara a examinar esto. Y estamos a nada de que se acabe la sesión y como él narra, el pueblo puertorriqueño se acostó a dormir pensando que esto no se había logrado. Y se despertó el otro día dándose cuenta que ahora iba a elegir gobernador. Una como esa, tan fácil, tan simple, tan obvia, el esfuerzo que requirió. Y luego uno llega a la ley 600, que aquí me parece es el objetivo principal, el foco inicial principal del libro, y me parece la parte de mucho valor que tiene esta lectura. No solo la aprobación de la ley 600, que el trabajo da por los detalles, y aquí entra el tema de Duprey, donde nosotros diferimos en el concepto de lo posible. Muñoz y Fernó conocían muy bien el funcionamiento del Congreso, y por eso esa combinación de los dos es lo que logra esto. Y los límites que pone Muñoz y la frase que utilizan están calculadas para poder lograr esto. Y Néstor menciona la más famosa de todas. El decir allá que esto no va a cambiar fundamentalmente, alguien se sabe esta cosa de memoria, fundamentalmente la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y que en Puerto Rico se decía que esto era una transformación. Bueno, transformación es palabra de ahora, pero era un cambio grande. Eso no es una contradicción, a lo sumo es una paradoja. Porque hay que entender qué se está diciendo, qué se estaba diciendo. Y este libro a mí me reveló un dato que no conocía, que lo aclara mucho. ¿Qué quería decir cuando Muñoz y los legisladores que estaban a favor de esto? Esto no va a cambiar en gran medida, fundamentalmente, la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. Cuando iba a ocurrir un cambio importantísimo en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, el cambio era que Puerto Rico hasta ese momento funcionaba a base de leyes orgánicas. Leyes orgánicas es como si uno es una agencia de gobierno federal, donde el gobierno federal delega en un senado que se escoge, porque ellos dicen que escojan un senado, igual una cámara, igual un gobernador. Y eso se iba a cambiar a que quién escogía cómo se votaba por el gobernador, con qué frecuencia se votaba por el gobernador, cuántos senadores iba a haber, cuántos representantes iba a haber, cuáles eran los poderes de ese senado, cuáles eran los poderes de esa cámara, cuáles eran los poderes del gobernador, cuáles eran los poderes de la judicatura. Bueno, que ahí sí hay un cambio grande de la judicatura. Eso no iba a existir porque alguien en el Congreso decidió que iba a ser de esa manera. Eso iba a ser de la manera que se decidiera porque los puertorriqueños iban a decidir la manera en que eso iba a ser. Ese es el proceso constitucional. Y en el momento en que Puerto Rico adopta la Constitución y el Congreso ratifica, Víctor lo iba a decir, es más complejo que eso porque el Congreso pidió unas enmiendas que requirió que Puerto Rico volviese a votar. Pero una vez culmina ese proceso, los poderes del gobierno local de Puerto Rico son en función de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, emana del pueblo, es el concepto este de la soberanía del pueblo, lo decidimos nosotros, no el Congreso de los Estados Unidos. Y de entonces para acá no existe un ejemplo del Congreso de los Estados Unidos metiéndose dentro de los poderes que Puerto Rico asume y pone en su Constitución, metiéndose en el sentido, porque viene toda la discusión de cómo el gobierno federal ha ido socavando la soberanía estatal, no de Puerto Rico, sino en general de los estados. Esa es otra materia. Pero sí hubo un cambio grande. Toda la discusión que tenemos hoy sobre reforma contributiva
se da en un plano de que Puerto Rico es soberano sobre ese tema. Siempre ha tenido autonomía fiscal desde el principio de la relación con Estados Unidos, pero Islas Vírgenes no puede tener esta discusión. El Código de Rentas Internas de Islas Vírgenes es el que aprueba el Congreso de los Estados Unidos, igual el de Guam. No habría esta discusión. Sí pueden establecer leyes para hacer más, pero no tienen la amplitud. Pueden ser más, añadir impuestos, pero tienen que seguir el Código Federal al pie de la letra. Lo pueden explorar, pero no pueden modificarlo, tienen que vivir con eso. Así que sí, algo ocurrió de gran importancia en el 1956. Entonces era mentira decirle a los congresistas, esto no va a cambiar fundamentalmente la relación de Estados Unidos con Puerto Rico. No, porque, y ahí es que sale, que fue la mayor revelación para mí del libro, porque no conocía ese dato, el informe, creo que es del Senado, de la medida, donde aclaran qué es lo que significa esto, porque acto seguido dicen, mire, esto no va a cambiar fundamentalmente la relación con los Estados Unidos, porque fíjese, las leyes federales continuarán aplicando de igual manera, las leyes de aduana, según aplican ahora, continuarán aplicando, las leyes contributivas que no aplicaban, pero seguirán aplicando de igual manera, pues cierto, como aplican ahora. Las Cortes Federales seguirán operando en Puerto Rico. Se están refiriendo a la relación del gobierno federal o al rol del gobierno federal en Puerto Rico, y eso no estaba cambiando fundamentalmente. Ya le habían delegado, estaba cambiando, vamos a decir, no estaba cambiando grandemente la cantidad o distribución de poderes, pero estaba cambiando enormemente la calidad en que estaba distribuidos esos poderes, porque de ahí para adelante los poderes que tuviese Puerto Rico lo iba a tener en función de un proceso constitucional. Así es que no era que Muñoz, pero ¿por qué usaban esa frase? Bueno, usaban esa frase, Muñoz lo dice en su memoria, porque el Congreso es extremadamente difícil de mover para hacer cosas innovadoras. Se amarra mucho a los precedentes, y Muñoz lo marcó dentro de los precedentes. Hizo un proceso que ellos en sus particularidades no le era ajeno. Lo que era distinto, porque lo había hecho 30 y tantas veces, 35 veces en ese momento para admitir Estado, pero no nos iba a admitir como Estado, pero iba a ser un proceso constitucional similar a los demás Estados. Ahora, este libro nos demuestra toda la dificultad luego de aprobar la ley 600, luego de convocada la Asamblea Constituyente, luego de aprobada la Constitución por esa Asamblea Constituyente, luego de ratificada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum, de lograr que el Congreso aprobara esa Constitución. Nuevamente parecería mentira. Si ya Puerto Rico ha hecho todo esto a invitación de los Estados Unidos, ¿cómo es que Estados Unidos va a resistir a aprobar esa Constitución? Y el libro le dice por qué. Y son razones que es como para hacer una película. El rol de un desarrollador americano aquí en Puerto Rico, que estaba enojado porque el gobernador no le concedía una exención contributiva de industria a la construcción de casas. Él las hacía tan rápido, como cuenta muy bien el autor, las hacía tan rápido que él le planteó al gobernador Piñero, oye, yo debería tener la exención contributiva porque yo hago las casas tan rápido que parece una fábrica. Y entonces está toda esta controversia, que es una parte muy interesante del libro, de que Piñero le hace un comentario, pues fíjate, yo creo que sí, y entonces el señor reclama eso como un compromiso legal del gobierno de Puerto Rico, y Muñoz después como gobernador dice, ¿cómo va a ser? Lo que ese señor hace en el Congreso para tratar de parar la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, meramente por venganza, porque no le daban exención contributiva a él. Estas lecciones, para los que queremos atender el tema del estatus de Puerto Rico, lo que nos dice es, no podemos discutir en un vacío. No podemos analizar el problema del estatus de Puerto Rico sin comprender o tratar de entender lo más posible
¿Qué es lo que sucede en el Congreso de Estados Unidos? ¿A qué se va a enfrentar uno? La frase que más yo oigo, yo creo que hasta Néstor la puede haber usado en alguna ocasión, es que hay que hablarle claro al americano. Es que no se sabe quién es el americano y qué es eso de hablarle claro. El americano son 400 y pico, en 35 en la Cámara de Representantes, 100 en el Senado, cada cual con sus prioridades, cada cual con sus intereses, cada cual con sus prejuicios. Y no es cuestión de ir uno no le habla a una unidad, uno le habla a todo ese entramado de intereses. Y el que no comprenda eso, no puede tratar de resolver, no va a ser efectivo resolviendo este tema del estatus. Yo tengo que agradecer al autor, porque yo he leído mucho de estos temas, cosas que él pone ahí, uno las recoge aquí y allá. Nunca en este nivel de detalle, nunca recogida todas estas experiencias durante todo ese periodo en un volumen que es pesado, pero no es que sea lectura pesada, es que es pesado. Cuando vean el libro, es un libro que, por su cantidad de páginas, ha hecho una contribución de enorme valor al entendimiento de cómo es que se discute este tema del estatus y las dificultades que presenta. Como último quisiera decir, si el libro tiene un héroe, Fernández Isern. Yo sé que Muñoz ha sido el foco de su estudio, y Muñoz es la figura puertorriqueña que más yo admiro, pero la tenacidad de Fernández, su conocimiento, su compromiso por lograr estas cosas. Si tiene un villano, esa palabra está mal escogida por mí, no lo digo, no lo quiero decir en sentido completo, sería Piñero, porque impacta que luego de que Piñero tiene este planteamiento al señor Long, de que él cree que quizás él le va a cualificar como gobernador, para exención contributiva, y deja la gobernación y entra Muñoz Marín, y Long le hace la guerra a Muñoz Marín para que no le apruebe la Constitución de Puerto Rico. Piñero se fue a trabajar con Long, y como dice el autor, ganaba $10,000 como gobernador, con Long ganaba $60,000, y no salió en defensa del Estado Libre Asociado, de la Constitución de Puerto Rico, en un momento crucial. Esa parte él la deja, él tiene su... Yo no diría creo que trata la figura de Piñero con mucha objetividad y le da balance y le da hasta espacio para fijar ahí la postura que tenía Jesús Piñero ahí, pero a uno no deja de dejarle el sabor de que en ese momento importantísimo no salió en defensa de Puerto Rico. Bueno, nada más. Muchas gracias por haber tenido el privilegio de ser de las primeras personas que leyeron, disfrutaron y se nutrieron de ese gran trabajo.